Hola, buenas tardes, bienvenidos al tutorial de cálculo de variaciones. Hoy vamos a ver un modelo de la elección óptima de consumo de una comunidad, de un país, de una nación, que, como dice el modelo, va a ser, lo que tendremos que hacer es calcular el consumo en el tiempo de una comunidad y esa comunidad tiene una función de utilidad que depende del consumo para cada instante de tiempo. Vamos a suponer que es cóncava y creciente, luego vamos a suponer que es directamente el logaritmo neperiano del consumo. Y como dato nos dan la tasa de descuento R. Y esta comunidad tiene unos ingresos salariales que viene dado por un salario VDT exógeno, una función de rentas salariales, y luego tiene unos ingresos de los activos que tiene en cada momento del tiempo, que es los activos es el capital y viene dado por I, el tipo de interés, la rentabilidad, por la valoración, el capital que tiene en cada periodo de tiempo. Luego los ingresos de esa comunidad serán los salariales más la rentabilidad del capital que tiene en cada periodo de tiempo. Es decir, si el capital es una casa, una cuenta bancaria, etcétera, pues se supone que ese valor de capital multiplicado por el tipo de interés nos da la rentabilidad. Si esto es 1.000.000 multiplicado por 10.000, por el 10%, sería 100.000 euros o 100.000 unidades monetarias en ese instante de tiempo de rentabilidad de capital. Entonces esa renta, la renta se distribuye en consumo e inversión. El consumo va a ser la función de consumo, es decir, que el consumo y la inversión, el gasto de esa renta, el gasto nacional será el consumo más la inversión. Es decir, los ingresos, la renta es igual al gasto nacional, que es consumo e inversión. Y vamos a suponer que en el periodo cero, cuando empieza la vida, pues suponemos que el capital, el stock de capital que tiene la comunidad o el individuo es K0 y en el periodo final, suponemos que hay T periodos, es KT. Y por último, vamos a suponer que la inversión, claro, la inversión es el que es la inversión, pues es ese incremento del capital con respecto al tiempo. Es la variación del capital con respecto al tiempo, es decir, la derivada de K sub t con respecto a t, es decir, K punto t. K punto t. Eso es la inversión. Entonces, se pide plantear el problema y luego ya para plantear el problema simplemente y luego resolverlo para cuando la función de utilidad es el logaritmo neperiano del consumo, vamos a suponer que no hay renta salarial, que en el periodo T final el capital es cero y en el periodo K0 será una cantidad determinada. K0 es K0, parte de una cantidad de capital. Esto es como si fuera también, se puede plantear como si fuera un individuo que va a vivir T años, T años, T años, y que para el final de su vida laboral, laboral, sí, vital, eh, va a dejar de capital cero, es decir, va a consumir todos sus recursos de capital y lo va a dejar a cero, partiendo de un capital inicial. Evidentemente, durante el periodo de vida de ese individuo, el capital va a aumentar o va a disminuir en función de los parámetros que están dados en el problema. Bien, vamos a empezar y vamos a ver el planteamiento. El planteamiento va a ser el siguiente. Va a ser el maximizar una función de utilidad, pero a día de hoy, el valor presente de un flujo de utilidades futuras, lo que hay que hacer es ese flujo de utilidades futuras maximizarlas a hoy. ¿Eso cómo se traduce? Va a ser un funcional. Es decir, ¿y cómo lo traducimos a hoy? Es decir, ¿cómo lo traducimos a hoy? Bien, como paso previo,
consideraciones previas, como consideraciones previas, lo que tenemos es la tasa de descuento. Aquí nos dan una tasa de descuento. A ver. Si yo quiero una tasa de descuento R, entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos periodos y tengo 100 unidades monetarias el periodo 1 y 100 unidades monetarias el periodo 2, 100 unidades monetarias el periodo 2, yo lo que tengo es, y el individuo, esto es en el periodo 1 y este es en el periodo 2, el individuo tiene una tasa de descuento R determinada. Entonces el individuo quiere saber el valor presente hoy en el periodo 0, de esas 100 unidades en el periodo 1 y 100 unidades en el periodo 2. Si lo tomamos como capitalización compuesta, lo que tenemos es que ese capital hoy va a ser el capital en el periodo 1, vamos a ponerlo así, el capital en el periodo 1 dividido entre 1 más R más el capital en el periodo 2 dividido entre 1 más R al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es como es la inversa de la capitalización compuesta. Es el flujo de capitales. Si lo traemos a hoy, hay que dividir entre 1 más R elevado al número de periodo. En capitalización compuesta, si tenemos un capital en el periodo 0, el capital en el periodo 1 es el capital en el periodo 0 por 1 más i. Capital en el periodo 2 es el capital en el periodo 0 por 1 más i al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces, el capital en el periodo n es igual al capital en el periodo 0 por 1 más i elevado a n. Por 1 más i elevado a n, siendo i el tipo de interés el tipo de interés correspondiente. Entonces vamos a tener que este es el capital. En capitalización compuesta, esto es capitalización compuesta, pero si lo hacemos en términos continuos, ¿qué es lo que vamos a tener? Podemos pensar que esto es Cn, vamos a suponer que los intereses se cobran por cada periodo 2 veces. Entonces será el capital inicial por 1 más i dividido entre 2 multiplicado por 2n. Vamos a suponer que el capital lo cobra en cada periodo 3 veces. Capital 1 más i entre 3, para que la equivalencia sea exactamente la misma, elevado a 3n. Vamos a suponer que el capital lo cobra en cada periodo m veces. Pues será c0 por 1 más i entre m por n. M por n. Claro, si tenemos que m tiende a infinito, es decir, en cada periodo lo cobra de forma instantánea, cada instante de tiempo, es decir, cada periodo lo cobra m veces tendiendo a infinito, lo que tenemos es que resolver este límite. El límite cuando m tiende a infinito de c0 por 1 más i entre m dividido entre m por n. Entonces, este límite, ¿qué es lo que tenemos? Cuando m tiende a infinito y es una constante, esto tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. El exponente tiende a infinito. Entonces, esto es un límite del tipo 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito, se resuelve este límite, sería Cn, resolviendo este límite, sería e elevado al límite de la base. El límite de la base, que sería c0 por 1 más i entre m menos 1
por el exponente m por n. El límite cuando m tiende a infinito. Entonces esto es igual a este 1 y este 1 se cancelan y tenemos que este m y esta m se cancelan. Con lo cual tenemos que el capital en el periodo n, en n periodos, cuando se capitaliza en forma continua, es igual a e elevado a i por n. I por n. Entonces, esta sería la expresión de la capitalización compuesta, es decir, por capital inicial. Es decir, sería el capital inicial, el capital final que tendríamos en n periodos si se capitaliza de forma continua. ¿Vale? Entonces este sería el valor final de un capital inicial, el valor final en el periodo n de este capital, de c sub 0. Si lo queremos hacer al revés, estas son unas consideraciones previas por si nos perdemos. Si lo queremos hacer al revés, si tenemos un capital n, si tenemos un capital en n periodos, un capital final que nos dicen que son 3.000 euros dentro de n periodos, yo quiero saber cuánto va a valer ese capital final hoy. ¿Cuánto vale hoy? Bueno, pues entonces, despejando de aquí, c sub 0 va a ser igual a c sub n por e elevado a menos i por n. Es decir, descontando el capital final con el tipo de interés, tendremos que el capital que dentro de n años, en capitalización compuesta continua, va a ser hoy, para mí, el valor va a ser C0, que va a ser inferior, evidentemente, de Cn. Bien, si en vez de utilizar utilizamos una tasa de descuento, que puede ser una tasa de descuento personal de cada individuo, que esto lo que va a dar es el grado, lo que va a proporcionar es el grado de impaciencia, el grado de preferencia del consumo hoy. Es el grado de impaciencia. Es decir, la preferencia por cuanto mayor sea R, mayor será el consumo, las ganas de consumir, de tener el capital, los recursos hoy en vez de mañana. Cuanto mayor sea R, la tasa de descuento. ¿Por qué? Porque la valoración de rentas futuras, le van a proporcionar al individuo, según su valoración subjetiva, valoraciones muy pequeñas hoy. Y por tanto, las rentas futuras prefiere consumirlas, prefiere tenerlas hoy, es decir, es más impaciente. Entonces, la valoración del capital en un individuo de un capital final Cn, ¿cuánto va a ser? Pues C menos Rn, siendo R la tasa de descuento de ese individuo. Esto va a ser la tasa de descuento. La valoración es la valoración del capital hoy. Del capital hoy del capital hoy. ¿De acuerdo? Eso es como hay experimentos en psicología. Entonces, para valorar R, el grado de impaciencia, la preferencia por el consumo hoy en vez del consumo mañana, pues a un niño le ponen un pastel y le dicen, ten ese pastel, te lo puedes comer ahora, pero si aguantas con él 10 minutos o 15 minutos sin comértelo, a los 15 minutos te doy 2 y ya te puedes comer los 2. Entonces hay niños que no aguantan los 15 minutos y se comen el pastel y claro, dejan de percibir la renta futura, que sería el pastel dentro de 15 minutos, el segundo pastel dentro de 15 minutos. Luego tiene una tasa de descuento, el segundo pastel traído a hoy, a la valoración para ese niño, es muy pequeña porque R es muy alta para ese individuo. Entonces, la valoración de ese pastel dentro de 15 minutos hoy es prácticamente nula.
Por tanto, renuncian al segundo pastel. El que tiene R muy pequeña, pues es capaz de aguantar los 15 minutos, espera al segundo pastel y se come los dos en el periodo 2. ¿Vale? Bueno, pues esto es un capital, pero cualquier valor, cualquier activo, cualquier valor o valores subjetivos se pueden traer al periodo presente de forma subjetiva mediante esta expresión, con la tasa de descuento. Y como estamos en capitalización, estamos en términos continuos, la expresión de la valoración hoy de un capital o de un activo hoy viene dado por esta expresión. Bien, pues ya lo tenemos. Ya con esto ya podemos plantear el valor hoy de las utilidades futuras. Entonces, el planteamiento del problema es encontrar una función c de t tal que el valor futuro el valor presente de los consumos futuros de cada periodo sea máximo. Es decir, hay que maximizar el valor futuro de utilidades de cada periodo, el valor futuro de utilidades de cada periodo, pero en el periodo actual, pero a valor actual. ¿Vale? Entonces, pues será, si la tasa de descuento es RT, pues será E elevado a menos RT, R, ¿por el qué? Por la utilidad en cada uno de los periodos. Aquí vamos a tener, la utilidad va a depender, vamos a ponerlo así, y así nos... U es una función de utilidad que va a depender de qué? Va a depender del consumo en cada periodo. Consumo en el periodo 1 será el que sea. La utilidad que proporciona será UDC1 multiplicado a valor de hoy será menos E elevado a menos R por 1 por esa utilidad. En el periodo 2 exactamente lo mismo, más la del periodo 2, más la del periodo 3. Como estamos en capitalización continua, ese sumatorio para cada uno de los periodos, como t vale cualquier valor de la recta real, lo que tenemos es que tenemos la integral, ese sumatorio se convierte la integral entre 0, entre el periodo 0 y el periodo t, este sería nuestro funcional, S de c de t. S de c de t. S de c de t. Ese sería nuestro funcional. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es maximizar este funcional. Maximizar este funcional. ¿Y qué restricciones tenemos? ¿Qué restricciones tenemos? Pues la que nos da, tenemos que los ingresos tienen que ser igual a los gastos. El ingreso nacional, la renta nacional, tiene que ser igual al gasto nacional. Ingresos y este es el gasto nacional. Aquí he puesto renta, bueno, renta es igual a gasto. Este es el gasto nacional, el gasto. El gasto nacional, el gasto de esa comunidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que los ingresos, esto tiene que estar sometido a ¿qué? A que los ingresos salariales que viene dado por V de T más los ingresos de capital que viene dado por I de K de T tiene que ser igual a ¿qué? Al gasto de ese individuo. Que esos ingresos en cada periodo lo puede, con esos ingresos ¿qué hace? Consume, y con esos ingresos ¿qué hace? Con esos ingresos invierte. O bien puede consumir con esa renta, con esos ingresos, o consume o aumenta su stock de capital, que esto es la inversión, K punto de T.
Esta es la inversión. Esto es I de t. I de t. Y por supuesto que en el periodo 0, K de 0 vale 0. Y en el periodo t, vamos a suponer que vale K de 0, 0. Vamos a suponer que ya vale 0. 0. Bien, pues ya lo tenemos, nuestro problema. Nuestro problema, por tanto, será, lo ponemos aquí, en blanco, maximizar nuestro funcional, en principio de S de C de T, ¿de qué? De entre 0 y T, de, vamos a poner lo mismo, E menos R, T de U de C de T, diferencial de t. Aquí me ha faltado diferencial de t. Sometido a v de t más i de k de t igual a c de t más k punto de t. Bien, pues vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Si despejamos c de t de aquí abajo de esta restricción, c de t será igual a v de t más i de k de t y de k de t y de k de t menos k punto de t igual a c de t, ¿vale? Igual a c de t, que es lo que tenemos. Y sustituimos en la restricción y sustituimos en la función objetivo, en el funcional. En el funcional lo que vamos a tener es ya directamente nuestro funcional, va a ser directamente nuestro funcional, que vamos a poner en azul, que va a ser maximizar el funcional, que va a ser igual a entre 0 y t, ¿de qué? De e menos elevado a menos rt por u de qué? De c de t, pero c de t vale todo esto. C de t vale v de t más i de k de t menos k punto de t. ¿Vale? Y con k de t igual a 0 y k de 0 igual a k0. A k0. Este sería nuestro problema de cálculo de variaciones. Este sería nuestro problema de cálculo de variaciones. Tenemos una función objetivo, borramos aquí. Tenemos una función, un funcional objetivo que depende, la variable fundamental va a ser k de t, lo que llamábamos antes x de t en términos generales, y de x' de t. Y de x' de t, que será k de t y de k punto de t. X' no x punto de t, la derivada. Y luego vamos a tener una variable que va a ser exógena, que esta función va a depender del tiempo. Una variable exógena, que será una función, pues yo que sé, puede ser elevado a de t, o es decir, será una función exógena al modelo que nos la tienen que dar, nos la tendrían que proporcionar. Entonces este sería nuestro problema de cálculo de variaciones. ¿Aquí qué obtendríamos? Aquí obtendríamos k de t y en cadena obtendríamos el consumo óptimo que maximiza el valor presente de rentas futuras. Por tanto, aquí lo que está haciendo el individuo es una decisión óptima de consumo. Bien, si lo ponemos tal como este es el planteamiento del problema, si ponemos la función de utilidad como el logaritmo neperiano, que el logaritmo neperiano del consumo es una función cóncava y creciente,
si esto es T, esto es U y esto es C, el consumo, es una función cóncava y creciente. ¿De acuerdo? Cóncava y creciente. Esto es a efectos, el que sea cóncava y creciente, es a efectos que no lo hemos visto todavía de condiciones suficientes, que asegura que los puntos candidatos a óptimos sean realmente óptimos con esto. Pero bueno, esto en principio no lo vamos a ver ahora, ya en vídeos futuros ya os lo comunico. Bien, y si sustituimos, vamos a suponer que no tiene ingresos salariales, es decir, es un rentista, solamente vive de las rentas, del capital inicial, pues entonces este individuo, si fuera un individuo, dice, bueno, yo voy a vivir T años, a partir de cierto año voy a vivir T años, a partir del periodo cero voy a vivir T años, no voy a tener rentas salariales y voy a vivir del stock de capital, de las rentas que me proporciona el stock de capital. Y con eso puedo consumir y puedo incluso, dependiendo de la tasa de descuento, voy a poder invertir, voy a poder aumentar mi stock de capital o incluso puedo deshacer mi stock de capital y consumírmelo. O incluso puedo llegar a tener stocks de capital negativos, quiere decir que estoy pidiendo prestado. Ahora, al final del periodo, mi stock de capital tiene que ser igual a 0. Bien, pues de esta maximización vamos a obtener la senda óptima de CDT, del consumo y del capital y, por supuesto, de la inversión. Bien, para nuestro problema, por tanto, vamos a tener que va a ser la maximización de nuestro funcional para el apartado B, 0t de e elevado a menos rt por el logaritmo neperiano de que esto va a ser 0 de i de k de t menos k punto de t, con k de t 0 y k de 0 un valor inicial. Bien, pues este es nuestro problema de cálculo de variaciones. Ahora tenemos que realizar el cálculo correspondiente, el cálculo de variaciones correspondiente. Diferencial de t, por supuesto, aquí diferencial de t. Bien, pues vamos a aplicar la ecuación de Euler. La ecuación de Euler es la ecuación de Euler será f de k menos la derivada con respecto a t de f de k', k punto, es igual a 0. F, ¿qué es f? F es e menos rt por logaritmo neperiano de i de k de t menos k punto de t. Entonces, f de k, lo que vamos a tener que es menos e elevado a menos r de t, derivamos con respecto a k, multiplicado por la derivada del logaritmo es la inversa del argumento del logaritmo, i de k de t menos k punto de t, multiplicado por la derivada de k de t, que es i. Esto es un punto por i. Esta va a ser f de k. F de k punto, lo mismo, donde veamos k punto, vamos a tener e elevado a menos r de t por 1 dividido entre i k de t menos k punto de t por la derivada que es menos 1, que es menos 1. La derivada de menos k punto de t es menos 1. Y entonces ahora hay que poner lo que es la derivada con respecto a t de f de k punto. Entonces, si derivamos aquí, quedaría más e elevado a menos rt
por la derivada de... Estamos derivando esto con respecto al tiempo. Esto es como si estuviéramos aquí, e elevado a menos rt. ¿Vale? Entonces sería la derivada de la primera, de la de arriba, la derivada de la de arriba, que sería menos r con el signo, se convierte en más, r elevado a e elevado a menos rt, multiplicado por 1 entre i k de t menos k punto de t, más la derivada de la segunda, que sería e menos rt, esta es la primera, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda sería i k punto t menos k doble punto de t dividido entre i k de t menos k de t al cuadrado. ¿Vale? He derivado la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda, por la primera sin derivar. Entonces tendríamos estas expresiones. Bien, pues luego la ecuación de Euler, sería la siguiente. La ecuación de Euler sería la siguiente. No, a ver, un momento. No, esto es incorrecto. A ver. Sí, esto es correcto. Sí, esto es correcto, sí. Sí, es correcto. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Vale? Sí, es correcto. Entonces, la ecuación de Euler, aquí lo pongo en blanco, sería esta expresión, sería f de k, la ponemos, e elevado a menos rt por i dividido entre i k de t. Vamos a poner k ya directamente, ya sabemos que depende del tiempo, k punto. Ahora menos esta expresión, que es menos er elevado a menos rt, multiplica 1 dividido entre i de k menos k punto, menos esto es aquí un paréntesis, falta, menos e elevado a menos rt por i k de t menos k doble punto de t dividido entre i k de t menos k punto de t al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 0. Bien, pues a ver, pues nos sale una expresión que aparentemente es complicada, pero no lo es. ¿Por qué? Porque podemos sacar factor común e elevado a menos rt, y nos queda, si sacamos factor común a e menos rt, lo que tenemos es, aquí tendríamos i, aquí tendríamos menos r, y aquí tendríamos esta expresión, menos i k punto de t menos k doble punto de t dividido entre i k de t menos k punto de t igual a 0.
A ver, aquí he sacado factor común y he multiplicado todo por I de k menos k punto. I de k menos k punto. Entonces aquí se va del denominador, aquí se va un cuadrado y multiplico el segundo miembro, que es 0 por lo que sea, me queda 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Que esta parte de aquí, la parte de abajo es CDT, esto es CDT, el consumo de T, y esto es la derivada del consumo con respecto al tiempo. Luego lo que tengo aquí es E elevado a menos RT, que multiplica a I menos R menos C punto dt entre CDT igual a 0. Puedo dividir entre E elevado a menos RT. Entonces lo que tenemos es que C' entre T entre CDT es igual a I menos R. O lo que es lo mismo, C' de T es igual a I menos R por C de T. Luego esta es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial para el consumo. Es una ecuación muy sencilla, lineal, homogénea, con coeficientes constantes. Esta va a ser la ecuación del consumo. Vamos a ir más para abajo. Entonces, con esta ecuación del consumo ya tenemos la primera ecuación del comportamiento del consumo. Con esta ecuación sustituimos, si sustituimos en la restricción, teníamos que la restricción era I de k de t era igual a C de t, es decir, los ingresos salariales no hay, luego es 0, I de k de t es la rentabilidad del capital, lo que ingreso yo por tener mi capital, por tener mi capital invertido, es igual a C de t más lo que puedo invertir. Lo que consumo más lo que el gasto en consumo más el gasto en inversión. Bien, pues I de k de t es igual al consumo. Bien, pues el consumo, ¿cuál va a ser? De esta ecuación diferencial tiene como solución, es homogénea de grado, homogénea de orden 1, lineal, será C de t es igual a por E elevado a I menos R por T. Esta es la solución, ¿no? ¿De acuerdo? Esta sería nuestra solución. Bien, pues, es decir, esto es C' de t menos una constante multiplicado por C de t. El conjunto fundamental de soluciones sería E elevado a la raíz de la ecuación característica. La raíz de la ecuación característica es I menos R. E elevado a I menos R por t, multiplicado por una constante a determinar. Luego, I de k de t, lo tenemos aquí, I de k de t. I de k de t va a ser igual a el consumo por E elevado a I menos R de t más k punto de t. Entonces, de aquí, de esta ecuación, aquí tenemos una ecuación, vamos a ordenarla, k punto de t menos I k de t es igual a E elevado a I menos R por t, con un signo menos aquí. He reordenado esta ecuación nada más. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Pues tengo aquí una ecuación diferencial no homogénea. Este es el grado, el término de la derecha es distinto de 0, lineal de orden 1. Entonces, aquí tenemos la solución de la homogénea. La solución de la homogénea, de la ecuación homogénea, sería K de la homogénea en T, sería C, una constante, multiplicado por
e elevado a i de t. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos, esto es como si fuera x punto de t menos x punto de t igual a i de k de t. Entonces, x de t es igual a lambda, la raíz de la ecuación característica es i. Pues será una constante c multiplicado por e elevado a la raíz que hemos hallado, que es i, por t. Esa es la solución, que es lo que acabo de poner aquí. Son muy sencillas estas ecuaciones diferenciales. Esa es la solución de la homogénea. Una solución particular de la completa, bueno, pues probamos con la misma forma que tiene la completa. Probamos con esta, con la particular de la completa, con otra constante multiplicado por d i menos r t. Si sustituimos en la ecuación, la derivada de... Si sustituimos en la ecuación, vamos a obtener el valor de d, que es lo que nos interesa. Entonces, el valor de d para tener la particular, una particular de la completa. Entonces, la derivada de k de esta particular será i de i menos r, la derivada, i menos r, por d, por e elevado a i menos r, elevado a t, menos i por la función, que es e elevado a i menos r t, igual a menos a por e elevado a i menos r t, el segundo miembro. Las es se cancelan, y podemos despejar, esto sería id menos rd menos id es igual a menos a, este id y este id se cancelan, luego ya tenemos que d sería igual a entre r. Luego esta sería la constante ya determinada. Esta sería la particular de la completa, sería AR por e elevado a i menos r por t. Borramos aquí y tenemos que la ecuación, por tanto, del capital, la solución general, k de t va a ser igual a la de la homogénea más la particular de la completa, que es igual, por tanto, k de t, la solución ya va a ser igual a c por e de i de t más la particular de la completa, que es a entre r por e elevado a i menos r por t. Yo creo que todo está bien, sí. Entonces esta es nuestra solución para el capital. Ya tenemos nuestra solución para el capital. Ahora lo único que tenemos que es para determinar estas dos constantes, c y a. Y para eso tenemos las condiciones de las condiciones de integración. Las condiciones en K0 y en KT. ¿Vale? En K0 y en KT. Bien, pues en K0, vamos a ponerlo en blanco, K0, en K de 0 vale 0, K0, vamos, eso es una constante, la comunidad, el señor, empieza con un stock de capital, una riqueza inicial, que es K0. Entonces, K de 0, si sustituimos aquí, C por I de T, C por E elevado a 0 es 1, más A entre R, por E elevado a 0 es 1. Y luego para K de T grande, T es una cantidad que nos determinada, que es la cantidad de años, de periodos que va a vivir el individuo, es igual a 0. Sustituimos C por E elevado a I T grande, más A entre R, E elevado a I menos R por T.
e elevado a i menos r por t. Bien, esto no lo hago porque si no se alarga excesivamente. Aquí tenemos, ya os doy la solución. Tenemos que hallar las constantes c y a. Y k0 está dado y todo lo demás está dado. Tenemos que hallar estas constantes. R está dado, todo está dado, t está dado y está dado. ¿Vale? Por tanto, nos damos cuenta que dado i, r, t, que son dados, y k0, por supuesto, k0, hallar las constantes. Constantes c y a. Es el sistema de ecuaciones y entonces, si lo halláis, tenemos que a sería esta expresión menos k0 e elevado. Vamos a ponerlo aquí un poquito más abajo, así no. A sería menos k0 por e elevado a i de t, y t grande, y t grande por r dividido entre e elevado a i menos r por t menos e elevado a it. Esto sería a. Y b y a y c, perdón, c, la otra constante, esta es a y ahora c. C sería, si no hay error u omisión, no porque luego lo he comprobado, e elevado a menos ert dividido entre 1 menos e elevado a menos rt. No debería haber error ni omisión. Esta es C y esta es A. Tal que así. Bueno, pues entonces ya tenemos A y C, pues sustituyendo A y C en nuestra función solución. En nuestra función C es una constante, no es el consumo, ¿vale? No nos confundamos, esta es una constante. Entonces, luego, sustituyendo en esta función, en k de t, que es c por c es una constante, no es el consumo, y de t más a entre r y menos r por t, perdón, por t es esta de aquí. Bien, pues si lo sustituimos, lo que tenemos ya es nuestra función. Vamos a ponerlo en blanco. Nuestra función, ya k asterisco, es la senda ya, k asterisco de t, va a ser igual a menos k0 por e elevado a menos rt, 1 menos e elevado a menos rt. Esto es una constante, t es un valor constante, que lo conocemos, por e elevado a i de t. Este t ya es el tiempo corriente, más la otra constante, que es c, k0, dividido entre 1 menos e elevado a menos rt por e elevado a i menos r por t pequeña, tiempo corriente. Bien, esta sería una ecuación
¿Y la del consumo cuál es? ¿Cuál es la senda de consumo? La senda del consumo óptimo, que es lo que nos pide el ejercicio. Teníamos que el consumo lo teníamos aquí. Esta ecuación de consumo. ¿De acuerdo? Y A ya lo hemos calculado. Luego tenemos que CDT es igual a A por E elevado a I menos R por T. Esto es lo que habíamos visto. Sustituimos A por su valor y entonces tenemos que el consumo es igual a R por K0, 1 menos E menos RT multiplicado por E elevado a menos a I menos R por T. Todo esto, evidentemente, para todo T perteneciente al intervalo 0T. Solamente sirve para este intervalo. Luego tenemos por tanto, esta ecuación y esta ecuación. Tenemos la ecuación del consumo, la senda de consumo y la ecuación del capital. Esto es consumo asterisco y la ecuación del capital, que es lo que nos pedía el ejercicio. ¿Qué es lo que pedía el ejercicio? Bien, hay una condición suficiente que no hemos visto, que es, os la adelanto, estos serían las condiciones necesarias. Estas serían las sendas candidatas a óptimas, tanto del consumo como del capital, de ese individuo, de esa comunidad o de ese país. Hay una condición que es de segundo orden para máximo, también necesaria, que son las condiciones de Legendre. Para máximo, condiciones necesarias, esto lo hemos visto, pero ya os lo adelanto, de máximo segundo orden. Que son las condiciones de Legendre. Y es que f de k punto para máximo tiene que ser menor o igual que 0. F de k punto lo teníamos por ahí. F de k punto es esta expresión. Ahora tenemos que derivarla con respecto a k punto otra vez. Entonces f de k punto era esa expresión, la pongo aquí, menos e elevado a menos rt dividido entre i de k de t menos k punto de t. Si derivamos aquí otra vez con respecto a k punto, esto tiene que ser menor o igual que 0 según las condiciones necesarias de segundo orden de Legendre. Necesarias todavía, no son suficientes. Y esto es igual a menos L menos RT dividido entre esta expresión al cuadrado. Si dividimos con respecto al capital, esto quedaría menos i k de t. Sí, esto quedaría así. Y k de t menos k punto de t, todo ello al cuadrado. Vale, e elevado a menos rt es positivo, lo de abajo está al cuadrado que es positivo, tiene un signo delante, esto es menor o igual que 0. Luego es una condición necesaria de máximo. Luego, si no se cumpliera, podríamos decir que esto no es la senda óptima. Si se cumple, podemos decir que sigue siendo candidato a óptimo. ¿De acuerdo? Y luego, que la función de utilidad sea cóncava, eso es una condición suficiente, pero eso no lo hemos visto ni lo vamos a ver ahora en este vídeo. Bien, pues estas son las sendas óptimas. Bien, ahora con esto lo podemos reproducir
en una hoja Excel. Esto hay programas matemáticos que lo hacen directamente. Es decir, planteas el problema y te genera la solución analítica si puede, o si no, numéricamente. Numéricamente te muestra la solución y te la grafica. Bien, nosotros hemos llegado a solucionarlo analíticamente y podemos graficarlo porque lo podemos poner en función del tiempo. Podemos poner estas dos funciones que son muy sencillas porque esto es una constante, dado todos estos parámetros, esto es una constante y esta es la variable. Entonces tenemos una función del consumo en función del tiempo y aquí tenemos una función del capital en función del tiempo. Bien, si damos como entradas K0R todos los parámetros, la tasa de descuento, etcétera, nosotros podemos graficar y ver el comportamiento del individuo a lo largo del tiempo cuando se modifican algunos de los parámetros. Bien, vamos a ver. Vamos a ver un momento. Si lo ponemos en una hoja Excel, a ver si me lo coge. Entonces, si lo ponemos en una hoja Excel, a ver, aquí tengo el gráfico, pero aquí, por ejemplo, podemos dar K0, pues le podemos dar 100. R, la tasa de descuento del individuo. ¿Cuán impaciente es el individuo para consumir hoy? 0,02, por ejemplo. T, vamos a decir, pues 40 periodos, 40 años que pueda vivir el individuo, la comunidad de estudio, etc. El tipo de interés, que no se modifica, y es 0,08, que va a ser superior a la tasa de descuento. Luego, va a ser superior a la tasa de descuento. Luego, lo que vamos a tener ahí es que va a tener un incentivo para ahorrar, porque es impaciente en cuanto a 0,02, pero la remuneración es superior. Luego, va a tener incentivos a ahorrar y a no consumir. Va a valorar más los periodos futuros de consumo que los periodos presentes. Eso significa que va a ahorrar. Bien, ya lo vamos a ver luego. Estos son los términos E elevado a menos RT, que es en función de todos estos valores, K0, tal, y menos R. Entonces aquí si ponemos T y ponemos la expresión de K, que son estos dos sumandos, ¿vale? K y la del consumo, estas dos que hemos hallado antes, el consumo, el capital y el consumo a lo largo del tiempo. Entonces vemos que para el periodo T igual a 0, el capital inicial es 100 y para el nivel de capital es 100, es decir, el individuo le hemos dicho que es la condición inicial, que es de 100 unidades. Ese individuo tiene una riqueza, un capital inicial de 100 y va a vivir de las rentas que le proporciona el capital. Y va a consumir y va a ahorrar en función de I y de R y del periodo de tiempo. Entonces, no olvidemos que este consumo es el consumo que maximiza su utilidad presente dado todos estos parámetros. Luego, es una elección óptima no de un periodo, sino de los 40 periodos. De los 40 periodos y de todos los instantes, infinitos instantes que hay de 0 a 40 periodos. ¿De acuerdo? Entonces, el capital final, cuando se muere, deja a los herederos 0 unidades de capital. Cuando se muere, en el periodo 40, 0 unidades. Luego es correcto lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Bien. Con estos datos, ¿qué es lo que tenemos? Con estos datos, fijaos, el tipo de interés es superior a la tasa de descuento, sino, por tanto, el capital es el azul, el azulito, y el consumo es el rojo. ¿Qué es lo que tenemos? Que el individuo va a aumentar el stock de capital, de riqueza propia, es decir, va a ahorrar, porque parte de 100 y va a ahorrar. Y hacia la mitad de su vida, o algo más de la mitad, va a tener el máximo de ahorro, el máximo de capital. Y a partir de ese momento, como el problema nos exige que no va a dejar herederos, se va a pulir todo su capital, se va a consumir todo su capital, a partir de ese momento ya tiene que empezar a consumir todo ese capital que tiene. Hasta 40. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este individuo, como el tipo de interés, la remuneración por
la remuneración por el tener capital ahorrado es del 8% y su tasa de impaciencia es el 2%, significa que le compensa en un 6% el consumo futuro. Por eso este individuo va aumentando su consumo, porque valora más el consumo futuro que el consumo presente. ¿De acuerdo? Y no solamente eso, sino que es capaz de ahorrar. Es capaz de ahorrar a lo largo, tiene un máximo de ahorro. Al final acaba con todo, claro, pero tiene un máximo. Claro, si a este individuo le hacemos más impaciente, si lo ponemos 0,03, vamos a tener que antes era 0,02. Claro, antes llegaba a más de 200 en el máximo, ahora de capital. Ahora con 0,03 ya va a ahorrar, el stock de capital que va a tener va a ser menor, el máximo. Con 0,04 sigue consumiendo más en periodos futuros que en periodos presentes. En 0,04 lo hacemos más impaciente, va a ahorrar menos, va a seguir consumiendo más en el futuro, pero cada vez menos. Si lo ponemos en 0,07, fijaos, ya el individuo ya va a ahorrar un poquito más de 100 en el periodo 10, más o menos, un poquito más de 100 en el periodo 10. Y a partir de ese momento ya se tiene que consumir todo el capital. Y el consumo crece levemente, porque todavía hay un margen entre el tipo de interés y la tasa de descuento. Es decir, hay una remuneración mayor, el beneficio por esperar es mayor que el coste por esperar, que es 0,07. Claro, si ya lo invertimos y ponemos 0,09, fijaos, ya aquí el individuo no ahorra en ningún momento. Ya a partir de 100 ya no ahorra. Entonces, y a partir de 0 en periodos futuros va a tener un consumo menor que en el periodo anterior. Luego valora más los consumos presentes que los futuros. Si seguimos haciéndolo más impaciente al individuo, tenemos que el consumo va cayendo más todavía. Si lo hacemos más impaciente, 0,15, fijaos, ya se hace hasta convexa la función. Es decir, decrece más que proporcionalmente. Y si lo hacemos mucho más impaciente, tenemos esta forma. El consumo va a consumir mucho en los primeros periodos, pero va a decaer a 0. Si lo hacemos mucho más, pues ya queda de esta forma. Vale, aquí lo teníamos en 0,045. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Entonces, y al revés, dada una tasa de consumo, de tasa de descuento, a mayor remuneración, mayor va a ser el stock de capital del individuo. 0,09, más va a ahorrar. Luego aquí tenemos una dependencia del tipo de interés a nivel macroeconómico con unos fundamentos de cálculo de variaciones, de que el ahorro es una función creciente del tipo de interés. 0,15, fijaos, aquí con 0,15, si la remuneración del tipo de interés, dado una tasa de impaciencia, aumenta, la remuneración por ahorrar es superior al coste propio, al coste personal de no ahorrar, entonces el ahorro se dispara. Y para que se dispare ese ahorro, claro, el consumo en los primeros periodos es poco. ¿Por qué? Porque valora más los consumos futuros, dada esa remuneración. Y para 0,20 pues se hace cada vez mayor. Esa es la cuestión. Claro, podemos a ver si lo coge. Sí lo ha cogido. Podemos este mismo modelo, pero no lo vamos a hacer analíticamente. Este mismo modelo lo podemos hacer el mismo modelo, pero con una función de salario que crezca a una tasa instantánea A. Es decir, que parta de un salario M
1 igual en el periodo 0, 1, una unidad monetaria, por ejemplo, a ver, y el salario crezca anualmente en capitalización compuesta continua a un 1%. A un 1%. Entonces, R es 0,045, la tasa de impaciencia, y el tipo de interés es 0,061. Esto se haría exactamente igual, esto sería exactamente igual que el modelo anterior, pero introduciendo la ecuación de la tasa de la renta salarial como M por E elevado a AT. Es decir, M 1, por ejemplo, por E elevado a AT, A siendo 0,01, por ejemplo. Entonces, quiere decir que el salario anualmente en capitalización compuesta crece al 1%. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bien, pues aquí vamos a tener lo mismo. Un poco más de lo mismo. Si el tipo de interés es superior, lo que significa es que el individuo va a ahorrar y tenemos el consumo, que es la línea esta roja, y este es el consumo. Y esta es la renta salarial presente, es decir, la renta salarial está creciendo el salario a un 1%. Entonces, en cada periodo monetariamente va creciendo hasta que en el año 40, cuando se muere, tiene 40 unidades. ¿Vale? 40 unidades. Perdón, 1,5 unidades en periodo corriente. Pero claro, el valor presente en el periodo cero con la tasa de descuento, periodo cero, que es cuando decide el individuo planificar para luego hacer efectiva su senda de consumo y de inversión, pues como la tasa es superior 4,5 a 0,01, vemos que el valor presente del salario para ese individuo está cayendo. El valor presente del salario está cayendo. Entonces aquí lo que se ve son todas estas interacciones. Claro, si el salario le ponemos a 0,02, fijaos, ya si tenemos con este modelo, tenemos que tiene un salario de 0,02 con estas tasas de impaciencia y este tipo de interés, llegamos a que el stock de capital va a caer con una tasa salarial superior, con una tasa de crecimiento salarial, va a ser que el stock de capital va a ir decreciendo, se puede permitir ese lujo, incluso se puede endeudar porque coge tasas negativas. Llega a endeudarse casi, empieza con 1 de capital y en el máximo se endeuda a menos 0,5. Se endeuda a la mitad de lo que tenía inicialmente. Para luego no endeudarse tanto para que el stock de capital en el periodo cero sea cero. ¿De acuerdo? Claro, si incluso con 0,02, si este individuo tiene una tasa es menos impaciente, por ejemplo, al 0,01, este individuo va a ahorrar. Incluso con 0,02 va a seguir ahorrando. ¿De acuerdo? O si le suben el tipo de interés, pues mucho más va a ahorrar. Más ahorra. Y el consumo va a seguir creciendo. El consumo va a seguir creciendo. Claro, aquí y si ponemos aquí 0,01, fijaos, aquí el salario corriente va a ir aumentando, que es la línea negra. El salario corriente va a ir y el salario presente se ve mal, pero también crece porque crece a mayor tasa que la tasa de descuento o la tasa de impaciencia, ¿no? Claro, si ya la tasa de impaciencia le ponemos una tasa superior, 0,05, ya el individuo se va a endeudar. Bueno, todavía no, 0,09. Aquí ya se endeuda. Con una tasa de impaciencia de esa naturaleza, el individuo se endeuda. Y por supuesto, claro, el consumo va a ser decreciente porque tasas consumos futuros los valora menos que consumos presentes.
Bien, pues y así se explica a ver, esta es la base de los modelos de crecimiento económico que luego se utiliza, que se utiliza, de modelos de crecimiento económico de consumo óptimo, de sendas de consumo óptimo. El modelo paradigmático que se utiliza con esto es el modelo de Ramsey-Koopmans. Lo que pasa es que va un paso más allá porque ya utiliza control óptimo, teoría de control óptimo, que es algo más que el cálculo de variaciones. Es algo que se desarrolló en el siglo XX, y el cálculo de variaciones es del siglo XIX, final del XVIII o XIX. ¿De acuerdo? Y esto lo veremos en este curso, veremos lo que es el control óptimo. Y de ahí ya saltaremos a nuestro curso de teoría de crecimiento económico para ver como he dicho, de Ramsey. De Ramsey. Claro, porque ya con esto acabo. A ver, por ejemplo, en los modelos tradicionales, el modelo de Solow o otros modelos, o el modelo keynesiano, a ver dónde pongo esto, aquí. Modelo keynesiano, aquí estamos, fijaos, aquí estamos la trayectoria óptima en cada uno de los periodos. El individuo planifica en función de su tasa de impaciencia, de su tipo de interés, de su capital inicial, de su tasa salarial, etcétera. Planifica los consumos que va a hacer en el futuro, tal que ese flujo de consumos maximice su utilidad. Está haciendo un control óptimo instante a instante. Por ejemplo, en el modelo keynesiano, en el modelo de Solow, por ejemplo, veíamos que el consumo era el ahorro, decíamos que era fijo. El ahorro, la propensión marginal al ahorro era un parámetro, 0,3. Un parámetro. S igual a 0,3, por ejemplo, 0,4. Entonces, ¿qué significa? Que el ahorro de ese país era igual a S por el nivel de renta, de ingreso. Claro, entonces esto sale una recta. Si esto es el ahorro y esto es el nivel de producción, pues es una recta. Es una recta y en el tiempo que es creciente, pues saldrá otra recta. Algo muy predeterminado. Y el consumo es 1 menos S por la renta. Es decir, esta es la propensión marginal del consumo, exactamente lo mismo. Y en el tiempo va a salir un consumo, si el nivel de renta aumenta, si va aumentando el nivel de renta o va disminuyendo, el consumo se va a modificar en función del nivel de renta, de una forma lineal, lo cual es mucho más simplificado y mucho menos de acorde con la realidad que un modelo de control óptimo, donde estoy maximizando de forma teórica mi utilidad hoy, por tanto tengo que planificar mis consumos y mis inversiones a un periodo largo. Luego es una decisión óptima de consumo. Estoy endogeneizando mis niveles de consumo y de inversión. Muy bien, esto lo vamos a ver, como digo, el modelo de Ramsey se va a ver en la teoría de crecimiento económico, que no lo he querido hacer, no he querido contarlo, porque normalmente en la teoría de crecimiento económico te cuentan el modelo de Ramsey, te meten el aparato matemático, que no sabes exactamente qué es un funcional, qué es la tasa de descuento, qué es la utilidad futura, qué es la utilidad presente. Entonces, claro, hay que tener una mínima base, como es esto que estamos viendo en cálculo de variaciones, y luego veremos en la teoría del control óptimo, para poder entender ese tipo de problemas. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo, este es un tema muy bonito, y es un tema que se usa mucho para predicción de ciclos económicos,
de previsión de series temporales, de consumo, de inversión, modelos de portfolios de inversiones, de stock de inversiones. Estos modelos se utilizan mucho, mucho, mucho. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like, os lo agradecería mucho y como siempre os digo, os invito a que os suscribáis a mi canal. Suscríbete. Gracias, hasta la próxima.